una patología que sí tiene una alta morbilidad y una alta mortalidad, como es una ACV. Ahora, pues vamos a hablar esta noche, va a ser algo muy breve sobre la definición, la epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, abordaje clínico, abordaje diagnóstico y tratamiento de lo que es pues el AIT. Entonces, realmente van a ser como cositas muy puntuales y espero pues que lo disfruten. La bibliografía que usé pues para la presentación son estos 3 artículos principalmente. También usé algunas otras fuentes. De igual forma, estos artículos los pueden consultar en la Neuroteca. Y pues el principal fue el artículo que salió este año justamente por el New England. Entonces, pues vamos a empezar con la definición. Y pues para hablar sobre la definición me gustaría hablarles primero sobre un poquito de historia, debido a que pues yo siempre he dicho que pues para poder entender cómo en qué estamos en una patología debemos entender la historia de la misma. Entonces, la primera descripción que se hizo de un accidente isquémico transitorio fue en el año de 1898, la hizo el doctor neurocirujano Byron Brownwell. Sin embargo, hasta 1956 fue que el doctor C.M. Disher caracterizó por primera vez los accidentes isquémicos transitorios y en 1961 los definiría como la ocurrencia de uno o múltiples episodios de disfunción cerebral de no más de una hora de duración y sin déficit residual significativo. Sin embargo, en 1964, el doctor J. Marshall fue el que introdujo el intervalo de 24 horas, entonces se definía como un disturbio de la función cerebral de menos de 24 horas de duración. Esta definición estuvo vigente hasta 2002. Sin embargo, en 2002, a la luz de los nuevos hallazgos que se encontraron a nivel, pues teníamos ya las neuroimágenes, la resonancia magnética, la tomografía computarizada, especialmente la resonancia magnética por difusión, y también pues los nuevos tratamientos que surgieron, pues se vio que esta definición de menos de 24 horas no era la más acertada. Esto debido a que se encontró que muchos de los pacientes que antes clasificaban dentro de la definición de menos de 24 horas, en una resonancia magnética por difusión, realmente sí tenían presencia de microinfartos. Entonces ya dejaba de ser una IT y pasaba a ser realmente un mini ACV, como podríamos definirlo. Ahora, pues ya la definición propiamente que es la que usamos hoy en día, es la definición de la AJA. Esta definición la propuso en 2009 y básicamente pues esta definición se denomina como la Tissue Based Definition. Entonces, esta definición habla de que es un episodio transitorio de disfunción neurológica causada por isquemia focal del cerebro, médula espinal o retina y sin detección del infarto agudo en neuroimágenes. Entonces, esto digamos que a nivel pues, de fisiopatología en que se basa, en que realmente el AIT está producido por un bloqueo temporal de la circulación. Como es un bloqueo temporal, no va a producir una lesión isquémica y por lo tanto, pues esta lesión no se va a evidenciar en las neuroimágenes. En el momento en el que se evidencia una lesión en las neuroimágenes, si son síntomas transitorios, entonces pues ya no vamos a hablar de un accidente isquémico transitorio, sino de un mini ACV, podríamos decirlo, o un ACV propiamente dicho. Ahora, con respecto al término de AIT o mini ACV, digamos que pues es un término que se usa muchas veces de forma indiscriminada. Realmente la diferencia entre los dos términos recae en los hallazgos de las neuroimágenes. Los términos, como les digo, muchas veces se transponen entre sí y pues son usados como similares. Sin embargo, el tratamiento para prevenir un ACV seguido de un AIT o la recurrencia de un ACV pues después de un mini ACV son similares. Sin embargo, vamos a ver que han encontrado que hay algunas como limitaciones con respecto a estas definiciones. Entonces, ahora epidemiología. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la epidemiología del AIT. Entonces, digamos que lo más descrito pues, es en Estados Unidos y se estima que la prevalencia del accidente isquémico transitorio es de aproximadamente 2,3%, con una incidencia del 0,7 al 0,8 por 1.000 personas. Sin embargo, aproximadamente el 10 al 15% de los pacientes con una IT presentan un ACV en los 3 meses y aproximadamente el 50% en las 48 horas posteriores a la IT. Como les comentaba al inicio, del 20 al 25% de los accidentes están precedidos por síntomas isquémicos transitorios. Y aquí algo que mencionan en el New England, y es que en un estudio que es el TIA Registry, se reportó que hay un riesgo de ACV a los 3 meses del 5%. Sin embargo, acá quiero aclarar, y es que los pacientes que estuvieron en este estudio, el 78% de estos pacientes recibieron un abordaje clínico rápido por parte del especialista. Entonces aquí es donde hablamos que si hacemos un abordaje clínico rápido de un paciente con un AIT,
se reduce aproximadamente en un 80% la probabilidad de presentar un ACV posteriormente. Entonces ahora en Colombia, pues en Colombia realmente no hay datos sobre la incidencia y prevalencia del AIT como tal. En Colombia fue reportado, pero sin embargo, pues como les digo, es muy importante el AIT a la luz de prevención del ACV. Entonces el ACV fue reportado en 2010 en Colombia como la tercera causa de mortalidad en Colombia y si no estoy mal, para 2016-2017 era la segunda. Entonces vemos que realmente es muy importante entender cómo abordarlo de forma rápida, de forma eficaz, para poder prevenir una patología como el AIT, que sí trae, del ACV, que sí trae algunas consecuencias un poco más importantes. Ahora, encontré un estudio realizado por la FUCS en 2014 en el que estudiaban básicamente la incidencia del ACV posterior a un AIT y se encontró que aproximadamente esta era del 24,6% en un seguimiento a 180 días. Y en el mismo estudio se encontró que el 78% de los ACV se presentan en los primeros 90 días de seguimiento. Ahora, digamos que qué es lo importante como de estos datos epidemiológicos que les cuento y es realmente el segundo mensaje grande que les quiero dejar y es que el ACV se presenta entre más cercano sea el AIT, más hay probabilidad o los días posteriores al AIT hay más probabilidad de presentar un ACV. Entonces es muy importante la evaluación rápida y un abordaje precoz y efectivo por un especialista si es posible. Ahora, los factores de riesgo del AIT. Entonces, los principales factores de riesgo que encontramos para un AIT que no distan mucho de lo que es el ACV. Entonces, vamos a encontrar un accidente isquémico transitorio o de un ACV, un antecedente de infarto del miocardio, un antecedente de hipertensión, el de fibrilación auricular, que es muy importante, antecedente de tabaquismo, síndrome metabólico, consumo excesivo de alcohol, la diabetes mellitus o niveles altos de colesterol en los pacientes que tienen estenosis carotidia. Entonces, a la luz de estos factores de riesgo, vamos a hablar de lo que es la etiología y la fisiopatología. Entonces, la etiología del AIT, digamos que se puede clasificar en 5 grandes grupos, contando las causas desconocidas. Entonces, estos grupos, pues básicamente el primero va a ser aterosclerosis de grandes arterias. Entonces, la aterosclerosis de grandes arterias, pues vamos a tener 3 patologías principales, una que es muy importante, o pues la que más se presenta, que es la estenosis de la arteria carótida. Esta puede ser tanto intracarotidia como puede ser intracraneal o extracraneal, o la arteria vertebral o la arteria aterosclerosis aórtica. El otro, el segundo, que representa aproximadamente un 34% de los AIT, es el cardioembolismo. Y básicamente las patologías principales o la principal va a ser la fibrilación auricular, que pues sabemos realmente es una patología alta, pues es muy prevenible a través de un abordaje temprano del paciente con fibrilación auricular, un abordaje rápido, realizándole una escala de Chatbas para prevenir el riesgo y anticoagulándolo de forma adecuada, pues podemos prevenir este cardioembolismo. También otros tenemos la trombosis cardíaca, los pacientes con valvulopatías, pacientes con foramen oval persistente, cardiomiopatías dilatadas, y esto pues hay que tener en cuenta que en Colombia tenemos una alta prevalencia de enfermedad de Chagas, entonces es importante. Tenemos también la endocarditis, las prótesis valvulares y los pacientes con un aneurisma. De igual forma también tenemos como tercer grupo, que es la oclusión de pequeñas arterias, y esto pues se va a la luz de lo que es la lipohialinosis de las arterias, y que es la aterosclerosis intracraneal, y básicamente pues el antecedente más importante para esto va a ser la hipertensión y la diabetes. Otros mecanismos como son los estados de hipercoagulabilidad, como las trombofilias heredadas, adquiridas, o los pacientes que tienen, por ejemplo, deficiencia del factor C de Leiden, etcétera, y causa desconocida que sigue siendo un valor importante que es del 20 al 25%. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en un AIT como tal? Entonces vamos a tener los factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes, y posteriormente pues vamos a tener a la luz de estos factores de riesgo la presentación de las etiologías como la embolia, la estenosis arterial, la ruptura aterosclerótica, y esto nos va a dar el accidente isquémico transitorio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, en una embolia proveniente de una fibrilación auricular por el flujo turbulento, entonces vamos a tener un trombo que pues emboliza al cerebro a través de la arteria carótida y va a haber una disminución transitoria del flujo cerebral a un área focal del cerebro, médula espinal o retina. Entonces después de esto, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución del oxígeno y una disminución de la liberación de nutrientes al tejido.
Y pues como saben, según las generalidades que vimos, el cerebro es un órgano que es muy, 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 muy sensible a lo que es la falta de oxígeno, debido a que pues es su principal fuente de nutrición. Entonces, una vez pues hay una disminución del oxígeno, pues va a haber una isquemia cerebral. Y pues esto es lo que va a generar la aparición de los síntomas que vamos ahorita a hablar. Pero sin embargo, este trombo no se queda ahí como pasa en el ACV. Y como el trombo no se queda ahí, el trombo pues se disuelve, el trombo sigue. Entonces va a haber una restauración del flujo de minutos a horas. Y esta restauración del flujo pues lo que va a hacer es que pues no hay una lesión isquémica como tal y por lo tanto pues va a haber una desaparición de los síntomas. Entonces, ¿qué enfermedades tenemos? Pues como les hablaba, la enfermedad enteromatosa. Entonces, tenemos de estas enfermedades las arterias de gran y mediano calibre, pues generalmente donde se van a formar más de estas placas va a ser el arco aórtico, las arterias subclavias, la bifurcación carotidia y las arterias vertebrales. El principal factor de riesgo asociado va a ser pues hipertensión, no solo la hipertensión, sino también dislipidemia, diabetes, etcétera. Y también tenemos que el mecanismo pues por el que se va a producir pues va a ser por embolismo, por obstrucción directa o por estenosis local. Ahora, la enfermedad de pequeño vaso. Entonces, la enfermedad de pequeño vaso se produce por la lipohialinosis de las arterias, más que todo lo que son las penetrantes cerebrales. En este, pues les invito a ver nuestra charla de anatomía vascular del cerebro, pues van a ver que tanto la arteria cerebral anterior como la arteria cerebral media, pues van a ver especialmente, por ejemplo, las más afectadas se encuentran las lenticuloestriadas y las arterias perforantes de las arterias cerebrales anteriores y posteriores. Y esto más que todo se va a evidenciar en lo que son los infartos lacunares. Ahora, lo siguiente, pues es una de las principales, como les comentaba, representa aproximadamente el 34% de la etiología de la IT y es la enfermedad cardioembólica. Entonces, la fibrilación auricular es la principal causa de, digamos que, de este embolismo para la IT y existe aproximadamente, o está documentado, no tanto hacia la IT, sino hacia la ACV, que en los pacientes con fibrilación auricular no anticoagulados hay un riesgo del 0,2 al 23,6%. Y pues para definir este riesgo se va a usar la escala Chat-Basc y la escala Hazlet para definir como la anticoagulación. No voy a como a profundizar mucho en esto, pero digamos que pues sí, me parece importante. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es el abordaje clínico de un accidente isquémico transitorio. Entonces es muy importante porque en el momento en el que llegue al paciente pues, a nosotros, y no incluso no solo a nosotros, sino con los familiares, pues es importante. Entonces, lo más importante que vamos a tener en el momento en el que llega un AIT a la consulta o un familiar, etcétera, es reconocerlo. Y pues para reconocerlo, pues se puede usar o se recomienda usar pues la mnemotecnia, la que más se usa, la mnemotecnia FAST, o se puede usar la mnemotecnia ahora, que también es propuesta por la Sociedad Colombiana de Radiología, pero digamos que cualquiera que se acude a ustedes, pues es lo más importante. Entonces, pues es muy importante reconocer lo que es el principal paso que se debe hacer. Entonces, face, entonces cara, hay que pedirle a la persona que sonría y ver si el lado de la cara está caído. Si de pedirle a la persona que alce los brazos y si un brazo se desvía, pedirle que hable y si la persona habla raro o algo así. Entonces, y por último, pues el tiempo, que pues si se observa cualquiera de estos síntomas, lo ideal es llamar de inmediato al 123. Entonces es muy importante realizar como una campaña de sensibilización con respecto a esto, ya que no es solo como para nosotros estudiantes de medicina o para los médicos, sino en general para la población, que es la que va a estar como con los familiares, con las personas que lo sufren, que lo reconozcan y pues de inmediato llamen al 123. Especialmente ahorita que estamos en pandemia, también muchas personas por el miedo a contagiarse en un hospital pasan por alto estos síntomas, sin embargo sí es importante que consulten. Y pues mucho más, digamos que en un accidente isquémico transitorio les van a pasar por alto en el sentido de que pues son síntomas que les pasan a los minutos o a las horas, entonces dicen, ¿cómo me pasó? Pues para que voy al hospital. Sin embargo, sí es muy importante concientizar de que las personas deben consultar. Entonces, con respecto a los síntomas, pues en el artículo del New England los dividen como en tres grupitos principales. Entonces, es un grupito que son los síntomas definitivos del AIT. El otro grupito que son los síntomas de un posible AIT. El grupito 3 que es o hablan de que es usualmente no es un AIT. Entonces, los síntomas definitivos de un AIT son síntomas cerebrales focales o retinianos de menos de una hora, o el otro es debilidad motora en las extremidades o en la cara, déficit sensitivo en extremidades o cara,
hemianopsia homónima o ceguera monocular, o también lo que llamamos amaurosis fugans, afasia o disartria. Son, digamos, los síntomas definitivos que nos van a decir cómo este paciente puede estar sufriendo un AIT. Los síntomas de un posible AIT van a ser marcha inestable, diplopía, paciente con vértigo o mareo, disfagia también puede ser, y usualmente no es un AIT, va a ser amnesia, confusión, incoordinación de las extremidades, pérdida sensorial parcial, pérdida transitoria de la conciencia, cefalea, lo que son fosfenos, fotopsias, alucinaciones, etc. Entonces aquí vamos a hablar de que hay una gran cantidad de enfermedades que se llama que son enfermedades que imitan un AIT. Entonces, pero hay algunos como digamos, tips clínicos que nos pueden o no indicar, digamos, que sea un AIT o una patología que lo simula. Entonces, las digamos, principales preguntas que nos debemos hacer al evaluar un paciente en el que sospechamos un AIT son tres. Primero, reconocer el AIT, que quiero que se lo tengan grabado pues es como las principales enseñanzas que les quiero dejar, y es que debemos aprender a reconocerlo y a sensibilizar a la población sobre que tienen que reconocer un AIT y en ese momento llamar a urgencias, al 123, al número que tengan. El segundo es pensar si el corazón es la fuente de una IT. ¿Por qué? Pues vamos a ver que es diferente el abordaje de una persona con un IT que es de origen cardioembólico, ya que no se les va a antiagregar, sino con anticoagulantes. Y tercero, si es realmente una IT o es una patología que está simulando el IT. Entonces, para hablar un poco sobre si es realmente la IT o es una patología simuladora, entonces tenemos que pedirle al paciente que haga una descripción del evento. Entonces le tiene que decir al paciente hace cuánto iniciaron los síntomas, porque pues es importante el tiempo que tenemos y además de que es importante que también a todos los pacientes se les trata como si estuvieran teniendo un ACV, entonces es importante saber el tiempo de ventana, qué actividad se encontraba realizando en el momento, si tuvo un trauma, si fue de inicio repentino o fue de inicio progresivo. ¿Esto por qué? Porque se ha descrito que las enfermedades vasculares generalmente son de inicio súbito, repentino y tienen su mayor intensidad al inicio. Mientras que si es una patología que es más, o pues los síntomas son más progresivos, ya nos indica que puede ser más bien otra cosa y no tanto un accidente isquémico transitorio. De igual forma, hace cuánto duraron los síntomas y si los síntomas, si ya ha tenido antes los síntomas, si ha presentado varias veces los síntomas, que nos pueden decir que puede que no sea una AIT, sino que puede ser otra patología, como por ejemplo las convulsiones, que es una patología simuladora de AIT. Ahora, pues como les dije, es muy importante saber los antecedentes del paciente, debido a que pues con los antecedentes también podemos hablar sobre si puede o no ser una IT. Entonces sabemos que pues entre los antecedentes lo que más vamos a buscar pues en los factores de riesgo del paciente. Entre ellos pues tenemos hipertensión, síndrome coronario agudo, paciente con antecedente de fibrilación auricular, paciente con antecedente de taquiarritmias, si tiene dilatación auricular, tabaquismo, dislipidemia, estenosis carotidia, que no tenga otra enfermedad como ya tengo una epilepsia de base, que pues ya nos puede decir que el paciente tiene otras cosas. Lo otro, pues, digamos que otra pregunta que nos podemos hacer con los síntomas es si los síntomas son más de la circulación anterior o posterior. Entonces, digamos que, ¿qué nos puede decir si los síntomas son de circulación anterior? Entonces, el paciente tiene disfunción motora de extremidades contralaterales, como debilidad, parálisis, parestesias, pérdida de visión en ojo ipsilateral, como la ceguera monocular, lo que les hablaba, y la amaurosis fugas, que pues hablan que es como un subtipo de accidente isquémico transitorio, pero de la arteria retiniana. Lo siguiente es la hemianopsia homónima, las afasias, la disartria y un déficit sensorial de las extremidades contralaterales, que pues sabemos que la circulación anterior, pues hablamos de todo lo que es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que pues vienen de la carótida interna. Y pues la circulación posterior, pues vamos a hablar todo lo que es las arterias vertebrales, que pues se van a formar en el polígono de Willis, la arteria basilar. Entonces, pues digamos que la circulación posterior, los síntomas que nos indican circulación posterior, va a ser disfunción motora de la cara ipsilateral, pérdida de visión de uno o ambos campos visuales homónimos, como la ceguera cortical, déficit sensorial de la cara ipsilateral o extremidades contralaterales, y otros síntomas como ataxia de marcha, vértigo, diplopía o disartria. Ahora, digamos que como les hablaba, hay algunas patologías que pueden simularnos lo que son, pues pueden simularnos un AIT. Entonces, estas patologías, pues hay una gran cantidad, unas de ellas son la migraña con aura, el vértigo periférico, la hipoglicemia, tenemos también la encefalopatía hipertensiva,
la hipotensión ortostática, la trombosis del seno venoso, la miastenia, el accidente cerebrovascular hemorrágico y los hematomas cerebrales. Ahora, digamos que como les hablaba, pues hay algunos tips clínicos que nos dicen cómo es esta patología más que otra, si es un AIT o es más bien un ACV, un accidente cerebrovascular hemorrágico o no, es más bien una convulsión. Digamos que en el artículo hablaba sobre cómo abordar en el departamento de emergencias un accidente isquémico transitorio, tienen este cuadrito que me gustó mucho, y hablan sobre cómo esos tips clínicos que nos pueden decir es más esta patología que esta. Entonces ellos hablan que el accidente isquémico transitorio es como entra ese paciente que tiene factores de riesgo vasculares o cardioembólicos como fibrilación auricular y que tiene más frecuentemente lo que ellos nombran como síntomas negativos, que va a ser como debilidad, va a ser parestesias, va a ser básicamente pérdida de la visión, diplopía, y pues digamos que esta alteración pues va a durar generalmente menos de una hora, es de inicio abrupto, es de inicio pues súbito y pues generalmente no cursa con pérdida transitoria de la conciencia. Esto pues es muy probablemente un AIT. Ahora, ¿qué nos puede decir? Pues que sea un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico, ya hablamos más que todo, pues ya es como de las neuroimágenes, si pues ya hay evidencia de infarto a nivel de la tomografía cerebral o a nivel de la resonancia magnética. Sin embargo, pues sabemos que en este caso, y pues es algo de lo que vamos a hablar más adelante, es que algunas de las limitaciones de la definición que se tiene actualmente de AIT es justamente, pues, por ejemplo, en Colombia, pues no muchos lugares van a tener una resonancia magnética por difusión. Yo diría que en realidad muy pocos, mucho menos en los pueblitos que son alejados, probablemente ni siquiera tengan una tomografía computarizada. Entonces ahí es donde entra un poco sobre realmente cómo definir una IT y de pronto pues sí se puede usar la definición de menos de 24 horas en esos casos. Sin embargo, pues debe remitir a un especialista, a un lugar especializado donde sí tengan, digamos, la disponibilidad de estas neuroimágenes. Entonces, pues eso es súper importante. Sin embargo, sí tenemos la disponibilidad, así no sea una resonancia magnética, sino de un TAC cerebral, pues debemos pedirlo más que todo a la luz de descartar lo que es un accidente cerebrovascular hemorrágico. Ahora, otra patología que se puede confundir con accidente cerebrovascular es que esto con un accidente isquémico transitorio va a ser la hipoglicemia. Sin embargo, pues la hipoglicemia, ¿en qué pacientes lo sospechamos? Un paciente que tenga historia de diabetes, esté tomando medicamentos hipoglicemiantes, pues estos pacientes pueden tener síntomas negativos. Sin embargo, clásicamente estos pacientes también pueden presentar disminución del nivel de conciencia. Y pues a todos los pacientes pues hay que pedirles una glicemia al momento de entrada. Otra patología de la que podemos hablar, pues va a ser la encefalopatía hipertensiva, entonces se va a sospechar de un paciente que tenga historia de hipertensión no controlada, que tenga reciente suspensión de medicamentos, que tenga dolor de cabeza, que tenga otros síntomas como delirium, que tenga ceguera cortical, que pueda tener convulsiones y realmente que al momento de hacer el examen físico, pues el paciente tenga una hipertensión significativa. Y pues así digamos que hay otros tips que nos pueden ir dando como o guiando hacia lo que tiene el paciente. Sin embargo, pues claramente aquí es muy importante, siempre hay que realizarle al paciente una historia clínica completa, tratando de hacer una descripción completa de cada uno de los síntomas de forma pues ordenada. Ahora, lo siguiente pues es el examen físico. Entonces, el examen físico también acá es muy importante, pues acá pues vamos a hablar de todo lo que es el examen neurológico y nuestras charlas previas, sin embargo, pues solamente les voy a mencionar por encima. Y pues acá lo más importante, pues, da decirle realmente es que al paciente se le debe realizar en lo posible un examen neurológico completo. Entonces hay que hacerlo un examen neurológico desde los pares craneales, desde el examen mental completo hasta el examen motor, que evaluarle la fuerza, sensibilidad, coordinación, balance, visión, examen, pues como les hablaba, mental, pares craneales, todo. Hay que hacer un examen mental, un examen neurológico completo. De igual forma, pues hay que evaluar signos vitales, como les decía, es muy importante, por ejemplo, que si el paciente está muy hipertenso, pues vamos a sospechar es una encefalopatía hipertensiva más que un accidente isquémico transitorio. De igual forma, a nivel cardíaco, pues que el paciente no tenga soplos que nos pueden indicar que haya una valvulopatía y pues esa valvulopatía pues ya nos puede estar hablando sobre cuál es la etiología del accidente isquémico transitorio. De igual forma, pues si es posible hacer una auscultación carotidia. Claramente, pues en estos pacientes lo que más se pide, pues no hacer obviamente como palpación de las carótidas, en el sentido de que pues lo ideal no es como
desprenderle otra placa ateromatosa, si ya el paciente tiene una estenosis previa, pues se le puede causar una ACV al paciente. Ahora, con respecto a los paraclínicos, entonces, ¿cuáles son los paraclínicos que vamos a pedir? Entonces, pues las neuroimágenes, claramente se va a recomendar una resonancia magnética por difusión. Sin embargo, como les dije, si tenemos disponibilidad de una tomografía cerebral, pues se va a pedir la tomografía. Análisis de sangre, se puede pedir un hemograma completo, lo que se va a mirar acá como policitemia, trombocitosis, presencia de otras enfermedades, tiempos de coagulación a la luz de lo que hablábamos de las trombofilias heredadas. Sin embargo, es importante aclarar que pues realmente estos exámenes, por ejemplo, los tiempos de coagulación, pues se los vamos a pedir, no sé, a un paciente joven que tenga un accidente isquémico transitorio, que no tenga otros factores de riesgo y que uno dice como, bueno, y este paciente de donde tiene como un accidente isquémico transitorio, entonces a esos pacientes se les puede sospechar un estado de hipercoagulabilidad heredado. Entonces, por esto se piden los tiempos de coagulación. Se le va a pedir un perfil lipídico en el sentido de que puede ser un factor de riesgo la presencia de dislipidemia. Como les dije, se puede pedir glicemia y se puede pedir una hemoglobina glicosilada para los pacientes que se sospecha una diabetes previa. Claramente, si se sospecha un origen cardioembólico, lo inicial que se le debe pedir al paciente, a todo paciente, va a ser un electrocardiograma. Sin embargo, si no en el electrocardiograma no encontramos fibrilación auricular o un ataque a arritmia que nos explique la patología, sí debemos pedirle o solicitar en lo posible un Holter. O en pues en todo caso también solicitarle un ecocardiograma transtorácico. Otras imágenes, digamos, que se pueden pedir ya como hacer una evaluación etiológica más a fondo, va a ser como el ultrasonido cervical, el angiotac tanto, pues el angiotac cerebral y la angiografía por resonancia cerebral. Y en los pacientes, pues digamos que lo inicial pues va a ser un electrocardiograma. Sin embargo, si no se identifica la causa, pues se va a pedir un ecocardiograma transtorácico o un ecocardiograma transesofágico, que puede ser un poco más sensible, y un Holter. Entonces acá podemos ver como un ejemplo que nos hablaban en el New England. Entonces, que es pues lo más importante que ellos piden, pues la resonancia magnética por difusión, que está acá. Y pues lo que vamos a buscar en la resonancia magnética por difusión es la presencia de microinfartos o de puntos hiperintensos en la corteza cerebral. Entonces, esto ya nos van a decir que pues si hay una lesión isquémica como tal, y por lo tanto pues ya no tenemos un accidente isquémico transitorio, sino que pues vamos a tener propiamente lo que es un accidente cerebrovascular. Ahora, pues, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico como tal? Entonces, aquí, entonces vamos a empezar. Entonces, paciente con síntomas de déficit neurológico transitorios. Entonces, después, pues vamos a referir si es posible a una clínica con abordaje especializado de la IT, hablada en el New England. Sin embargo, pues personalmente no creo que en Colombia existan, o referir a un especialista, o pues una clínica que tenga manejo avanzado de ACV por lo menos. Lo siguiente, pues, es realizar la primera evaluación clínica. Entonces, pues, es muy importante realizar una historia clínica completa, un examen físico completo, determinar el score ABCD2 de lo que vamos a hablar ahorita, realizar un electrocardiograma, determinar el valor de la PCR y el valor y la velocidad de sedimentación globular. Y lo siguiente, pues, si es posible, tomar una resonancia magnética por difusión, o si está disponible, o una tomografía computarizada. Entonces, la escala ABCD2, pues, ¿qué es lo que vamos a preguntar para, pues, establecer esta escala? Pues va a ser si el paciente tiene falla cardíaca, pues va a tener un punto. Si el paciente tiene hipertensión, si el paciente es mayor de 75 años, si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene antecedente de ACV, AIT o TBP, trombocitopenia profunda, o si el paciente tiene una enfermedad vascular diagnosticada, si el paciente tiene una edad de entre los 65 y los 74, o si es de sexo femenino. Lo siguiente, entonces, pues ya una vez pedida la resonancia magnética por difusión, entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Si la resonancia magnética por difusión es positiva porque tenemos puntos o un punto hiperintenso, pues ya pasa a ser un accidente cerebrovascular, un mini stroke como tal, porque pues ya hay una lesión isquémica, que era lo que hablábamos. Ahora, si la resonancia magnética por difusión es normal, tenemos dos posibilidades. Una, que sea un accidente isquémico transitorio, y la segunda, que pues a la luz del abordaje clínico, es que sea un diagnóstico que simula AIT, como por ejemplo un ataque de migraña,
vértigo paroxístico, una amnesia transitoria global, un ataque de pánico, que son otros síntomas, o los que ya les hablaba, como la hipoglicemia, una encefalopatía hipertensiva, un accidente cerebrovascular hemorrágico, entre otros. Ahora, pues ya vamos a hacer, después de realizar como el diagnóstico a través de la resonancia magnética por difusión, pues vamos a hacer la evaluación etiológica como tal del accidente isquémico transitorio. Entonces, lo primero, pues si sospechamos una aterosclerosis de grandes vasos, pues ¿qué es lo que vamos a pedir? Vamos a pedir lo que les hablaba, que era un Doppler cervical, un ultrasonido cervical o transcraneal, y una angiografía por tomografía de cabeza y cuello, o puede ser también una angiografía por resonancia magnética. Una vez, si sospechamos el origen cardioembólico, pues vamos a pedir un Holter, un ecocardiograma transtorácico. Y si sospechamos una enfermedad de pequeño vaso, vamos a pedir pues una resonancia magnética, se puede pedir un FLAIR o hay otras imágenes especializadas. Ahora, pues ya como tal, pues como les hablaba de la escala ABCD2, pues esta es una escala que antiguamente se recomendaba para hacer la estratificación del riesgo de recurrencia de un ACV. Sin embargo, pues esta escala realmente se ha puesto mucho en duda en el sentido de que realmente esta escala pues no nos va como tal a predecir, por ejemplo, los pacientes que están sufriendo un accidente isquémico de origen cardioembólico o un paciente que tenga estenosis carotídea. Entonces, pues realmente esto nos puede falsear un poco realmente lo que es el riesgo del paciente. Entonces, como les hablaba, pues, ¿qué es lo que se va a preguntar? Si el paciente tiene es mayor o menor de 60 años. Si es mayor de 60 años, le vamos a dar un punto. La evaluación de la presión arterial cuando se evalúa por primera vez, entonces, si la sistólica es mayor de 140 o pues si el paciente está hipertenso, entonces le va a dar un punto. Si las características clínicas y el paciente tiene debilidad unilateral, pues se le va a dar 2 puntos, que pues es un diagnóstico o pues es un síntoma definitivo de accidente isquémico transitorio, o si tiene una alteración aislada del habla, cuyo caso, como realmente no es un síntoma definitivo del AIT, sino que puede ser un posible síntoma, se va a dar un punto. Ahora, ¿cuánto duraron los síntomas? Si duró más de 60 minutos se le da 2 puntos, si duró de 10 a 59 minutos se le va a dar un punto y si duró menos de 10 minutos se le van a dar 0 puntos. Y si tiene diabetes o no tiene diabetes. Entonces, pues, ¿esto qué es lo que nos va a predecir? O lo se usaba para predecir si el paciente podía sufrir un ACV a futuro. Entonces, un paciente que tenía un valor de más de 4 puntos es un paciente que pues se iba a hospitalizar en un lugar especializado para manejo de accidentes cerebrovascular. Ahora, pues ya como tal, hablando de lo que es el tratamiento, pues ya como para ir finalizando, entonces pues les voy a dar como algunos tips de o cómo se trata el accidente isquémico transitorio. Entonces, pues el accidente isquémico transitorio, el manejo inicial, pues si el paciente se maneja de forma ambulatoria o lo hospitaliza. Entonces, como les hablaba, pues antiguamente se usaba la escala ABCD2. Sin embargo, actualmente se ha puesto mucho en duda esta escala debido a que, como les dije, realmente no tiene como algo que nos prediga si el paciente tiene una enfermedad cardioembólica o si el paciente está sufriendo una estenosis. Entonces, se puede falsear a los pacientes que estén como teniendo estas patologías de base, que tienen un alto riesgo de sufrir una ACV. Por esto, pues ya casi no se usa. Pero pues se recomienda hospitalizarlo si el paciente ha tenido en las últimas 72 horas presencia de etiología cardíaca, arterial o sistémica conocida, isquemia cerebral susceptible a tratamiento, si el paciente tiene presencia de un infarto agudo en la resonancia magnética o si hay incertidumbre de que el diagnóstico se pueda completar en 2 días. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, y entonces hablaban, es muy importante que se debe administrar una dosis de carga de aspirina, que pues es de 300 miligramos vía oral, tan pronto como sea posible. Incluso, pues en el artículo del New England hablan de que muchos pacientes, pues por ejemplo, si es un paciente con una fibrilación auricular previa, se le va a recomendar que si está sufriendo los síntomas en casa y no se llama al 123, se le va a recomendar que él mismo se autoadministre la dosis de aspirina. Entonces, lo más importante es que estos pacientes reciban una dosis de aspirina lo más pronto. Y después estos pacientes van a seguir con una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos diarios durante aproximadamente 90 días. Generalmente pues lo van a usar durante 21 días. No se recomienda más de 90 días ya que no se han encontrado resultados, digamos, que tengan un beneficio más allá de los 90 días. Y después
habla de iniciar dosis de carga de clopidogrel de 300 miligramos vía oral. Entonces, pues lo más importante, pues se ha observado que el uso de estrategia de la terapia viral clopidogrel más aspirina reduce el riesgo de ACV a los 3 meses en un 25%. Y acá lo que les hablaba es muy importante que si el paciente está sufriendo un accidente isquémico transitorio de origen de fibrilación auricular de origen cardioembólico, entonces pues vamos a hablar de que este paciente no se va a ir con una terapia antiplaquetaria, sino que se va a dar una terapia anticoagulación. Y pues esto ya pues depende de tanto del chat-BAS como del Hazlet. Ahora, pues si el paciente tiene una estenosis carotidia, entonces pues lo que se va a hablar es que se va a considerar una revascularización o una endarterectomía en las 2 semanas posteriores a la IT, si el paciente tiene un riesgo de morbilidad y mortalidad perioperatoria de menos del 6%, y si tiene una estenosis ipsilateral severa del 70 al 99%, o una estenosis ipsilateral moderada del 50 al 69%. Ahora, muy importante y es el tratamiento de los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque pues claramente si no tratamos los factores de riesgo de base, pues este paciente puede seguir sufriendo pues de múltiples posteriormente accidentes isquémicos transitorios. Entonces se recomienda suspensión del tabaquismo, que el paciente haga actividad física aeróbica 30 minutos durante 5 días, terapia antihipertensiva, inicio de terapia para dislipidemia y cribado para diabetes mellitus y se debe dar el tratamiento requerido. Las metas para estos pacientes son tensión arterial de menos de 140/90 o si el paciente ya tiene antecedente de una ACV lacunar o de diabetes, se le debe dar de menos 130/80 y LL de menos de 70 miligramos de cilitro. En este caso, si el paciente se encuentra con hipertensión o con dislipidemia, pues se le debe dar el tratamiento adecuado para pues, cada una de estas patologías. Ahora, digamos que en qué áreas se necesita más estudio y pues como les hablaba en un momento, es pues primero que todo en la definición y en los marcadores que se usan actualmente para la IT, ya que se ha encontrado que muchos de estos pues realmente no son muy sensibles, muy específicos y están sujetos a, digamos, por ejemplo, en el caso de que no tengamos una tomografía cerebral, pues realmente es un poco el diagnóstico tiende a ser un poco incierto en cuanto a si es un accidente isquémico transitorio o pues si es verdaderamente es una ACV o pues si es más bien otro diagnóstico. Entonces pues están haciendo estudios para poder verificar que existan otros marcadores séricos biológicos que nos puedan indicar pues más que todo que el paciente está sufriendo un accidente isquémico transitorio. El otro, digamos, lugar pues con el que se están haciendo investigaciones y es en la definición del AIT y del mini ACV. Entonces, pues básicamente los dos se caracterizan porque tienen, digamos, una ausencia de discapacidad en la escala de ranking. Sin embargo, pues a veces hay problemas en el sentido de que se considera el mini ACV dentro de los estudios que también se hacen con los ACVs pues grandes masivos. Entonces, esto puede falsear un poco los resultados de este estudio. También pues está hablando sobre la terapia antiplaquetaria y es sobre el clopidogrel, debido a que pues la que más se usa es el clopidogrel, sin embargo, en estudios recientes se ha visto que hay una pérdida de la efectividad en pacientes que pues hay un 20 a 40% de los pacientes, a nivel pues depende también de la etnia, que tienen una pérdida de la funcionalidad pues del clopidogrel si tienen una pérdida de función del alelo del CYP1219. Entonces, en este caso se ha estado evaluando que se pueda cambiar el clopidogrel por otro fármaco como el ticagrelor. También están evaluando otros estudios como son la triple terapia con anticoagulantes o pues también con el activador del plasminógeno. Y pues básicamente lo que les hablaba y es que se ha demostrado pues que el uso de aspirina mayor a 90 días realmente no tiene un alto beneficio. Y pues digamos que esto es pues como lo que les quería hablar hoy, pues realmente es algo muy breve y muy puntual sobre lo que es el accidente isquémico transitorio. Lo más importante y lo que se quiere que se lleven como a sus casas y su vida diaria es cómo reconocer un accidente isquémico transitorio, que lo reconozcan, que las personas consulten a un médico especialista en el momento en el que lo reconozcan para que puedan ser evaluados de una forma como más a profundidad, se les pueda encontrar la causa y se les pueda dar un tratamiento adecuado. Pero pues lo más importante es reconocerlo, darle la importancia pues que debe tener el accidente isquémico transitorio
Y pues que el paciente, pues sabemos que pues el principal tratamiento va a ser aspirina, entonces que el paciente pues debe como estar educado en cuanto a que si está sufriendo síntomas de accidente isquémico transitorio y tiene, no sé, un antecedente de, no sé, un infarto agudo del miocardio o tiene un antecedente de estenosis carotida, pues puede autoadministrar lo que es aspirina. Y pues eso es como lo que les quería hablar hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. No, Lau, muchísimas gracias ahí por habernos brindado toda esa info. La verdad, pues habían varios datos que no conocía, pero bueno, muy chévere. No sé si existe alguna persona que tenga dudas, alguna pregunta para Lau. Y bueno, eso es. No, muchas gracias a ustedes. Realmente espero que les haya gustado la charla. Sí, muy chévere. Realmente pues es una patología pues que sí es altamente prevalente y pues que es muy importante reconocerla para prevenir una ACV. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos por asistir. El doctor Restrepo. Sí, doctor. Sí, si quiere ahí puede Bueno, hablar. ¿puedo dar una opinión? Hola Claro que doctor, sí. buenas noches. Sí. Bueno, no, un gusto estar acá, ver una asistencia ahí interesante y pues sí quiero resaltar la forma como Laura como Valentina ha dicho unas cosas muy importantes. Eh, yo quedé con la inquietud de la utilidad del ABCD2 score. Sí, hace muchos años se ha controvertido sobre esto y bueno, yo pienso que en un área rural, pues claro, un centro especializado, un Primary Stroke Center o un Advanced Stroke, pues lógico que ya no utilizan el ABCD2 Score, pero yo le encuentro una importancia a a estas escalas de tamizaje cuando ustedes se encuentran lejos, en el rural, y tienen que tomar decisiones acerca de hacia dónde conducen a un paciente con un ataque isquémico transitorio. Refuerzo, por eso, si se encuentran lejos y a pesar de la controversia y ven que tiene un riesgo muy alto en el ABC2 score, podrían activar un traslado, digámosle, justificado. Recuerden que estos pacientes no tienen nada. Sí, entonces estos pacientes llegan al servicio de urgencias y dice, pero ¿y a usted cómo, por qué lo mandaron? Y usted puede, a ver, muestre, ¿tiene afasia? No tiene afasia. ¿Tiene déficit vocal? No tiene déficit vocal. Entonces, ¿usted de dónde viene? Entonces, yo vengo de Bagadó, Chocó. Entonces, ¿y usted por qué lo mandaron? ¿Quién lo mandó? No, un doctor Nicolás Chávez, por decir alguien en otro país, ¿no? Entonces uno dice, oiga, pero ¿cómo así? Fue justamente porque ese médico hizo una evaluación de tamizaje, encontró un alto riesgo y el riesgo que viene es muy fuerte. Entonces, por eso las escalas de tamizaje, ojalá se encuentre alguna efectiva, pero les ayuda a ustedes cuando estén fuera, en el que dicen, no, definitivamente voy a remitir a este paciente. Y cuando es un, una, un tamizaje bajo, pueden decir, bueno, vamos a contemporizar un poquito y vamos a conseguir un transporte. Ese era como el comentario que quería hacer. No sé si hay algo más, pero un gusto y una satisfacción ver a Valentina cómo expone con tanta propiedad, con una dicción muy buena, unas lindas diapositivas, un buen, unos buenos algoritmos muy bien eh, llevados a cabo. Es más, Valentina, le voy a decir si me puede ayudar en próximas clases que tengamos que dictar. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctor, y realmente muy, muy bueno el comentario, tiene completamente la razón. Y pues como hablábamos, realmente en Colombia en muchos lugares pues no tenemos la presencia de estas como exámenes avanzados de los que hablaban en los artículos, pero pues estas escalas realmente son muy importantes y nos pueden ayudar. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por el aporte y pues gracias a todos por asistir y de verdad muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos.
Y bueno, no siendo más, ahí creo que no existen como otras dudas. Gracias, doctora, ahí por el comentario. Y bueno, bueno, si tenemos una pregunta, si quieres ahí, Sofi, puedes hablar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo tenía una pregunta y es que, digamos, leyendo se relaciona el estrés con el AIT. Pero pues yo la verdad no he entendido como muy bien esa relación de cómo esto pasa, porque pues como tú nos explicaste, vale, pues es la disminución transitoria del flujo cerebral en el área focal del cerebro y médula espinal retina, pero no sé cómo se relaciona el estrés con tener un AIT. Hola, Sofía. Sí, pues digamos que pues sabemos que el estrés está asociado pues a muchas patologías, tanto cerebrales como pues mucho también se ha encontrado relación del estrés con lo que es, por ejemplo, el síndrome coronario agudo. Y es que sabemos que pues el estrés crónico pues va a producir, digamos, por ejemplo, muchas enfermedades como es el síndrome metabólico en el sentido de que puede producir una dislipidemia en las personas desde muchos factores, tanto psicosociales como pues factores, por ejemplo, de la alimentación y de los hábitos de las personas. Entonces, todo pues va a ser todo como un conjunto y pues claramente digamos que el estrés puede ser un factor coadyuvante que puede acelerar la presentación de un accidente isquémico transitorio. Sin embargo, pues claramente me imagino que deben existir como un poco más estudios o pues realmente yo personalmente no conozco como estudios que hagan como realmente un ensayo clínico con pacientes sobre el estrés como un factor incidente directamente sobre la presentación del accidente isquémico transitorio. Sin embargo, pues me parece que puede ser una cosa muy chévere que se puede como buscar y podemos hacer un club de revistas al respecto. Sin embargo, pues me imagino pues a la luz de que pues la relación del estrés debe ser más que todo por el estrés va a incidir sobre muchos factores que pueden precipitar un accidente isquémico transitorio, por ejemplo la dislipidemia, por ejemplo una persona pues con hipertensión, etcétera. Vale, gracias. Sí, ahí, Lau, creo que eh, tenemos una pregunta por el grupo de WhatsApp. Sí, creo que sí. Que dice, ¿puede influir el estrés con la liberación de cortisol y catecolaminas que favorezcan procesos vasculares? Sí, creo que es una pregunta, sí. Sí, claro. Digamos que me imagino que pues está muy a la luz de eso. Yo personalmente pues la verdad no he revisado como artículos o estudios al respecto. Sin embargo, me parece que sí es una buena hipótesis al respecto de cómo el estrés puede causar un accidente isquémico transitorio. Sin embargo, pues claramente no va a ser solamente esto, sino que pues tiene que haber algunos otros factores que vayan a precipitar el accidente isquémico como tal. Listo, ahí acaban de anotar que sí era como una aclaración también. Sí, sí, no sé si exista otra pregunta. Listo, creo que no hay otra pregunta, entonces, no, muchas gracias a todos, Lau, definitivamente qué gran charla, muchísimas gracias. Y bueno, no siendo más, les deseamos muy buena noche y los esperamos en nuestra próxima charla, que bueno, ahí estaremos comentando sobre qué temita vamos a abordar en lo que queda de año. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien ahí con esa semana de parciales y demás. Y bueno, chao, chao, nos vemos. Gracias, gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos.